Oye, volviendo un poco al texto de Timoteo, no es una... ¿Cuál texto? El texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Donde él dice, yo no permito. No, donde dice que la mujer fue engañada y no el hombre. Y luego dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Sí. Para mí eso es, es como diciendo, o sea, se salva. O sea, por causa de haber sido engañada, la única forma de salvarse es engendrando hijos. Está quitando todo el sistema de salvación que es a través de Cristo. Claro, pero cuando la gente lee la Biblia, mira, hay dos extremos en la lectura de la Biblia. Yo estoy contento de que yo me expuse a las dos escuelas. Yo estudié en un lugar donde eran tan conservadores que nosotros teníamos un culto de capilla todas las mañanas a las 8 de la mañana, antes de irnos para las clases. Y si en el culto de capilla pasaban cosas y decían que el Señor estaba bendiciendo, ahí nos quedábamos hasta que el Señor acabara. Y entonces era que íbamos a las clases. Era un lugar muy conservador y las clases eran secundarias. Nosotros estábamos en capilla de 8 a 9 y a las 9 empezaban todas las clases, todo el día. Pero si había lo que ellos llamaban manifestaciones del Señor o bendición, pues nos quedábamos hasta que el que dirigía entendía que Dios había hecho lo que iba a hacer. Muy conservador. Después, en Estados Unidos, yo estudié en una universidad, estudié en varias, pero en esta donde estudié también Biblia, es una universidad secular, privada. Y en el departamento de religión yo tuve profesores que, dicho en cubano, no creían ni en la madre que los parió. Ese es el superlativo cubano de incredulidad. Todavía no ha cambiado eso, ¿verdad? Oh, qué magnífico. No, tengo que estar al tanto porque Fidel ha cambiado tantas cosas que yo no sé cómo se dice ahora. Pero cuando yo era muchacho se decía, no cree ni en la madre que lo parió. Eso quiere decir incrédulo. Entonces yo me expuse a la teología conservadora y a la teología liberal. Eso me dio la ventaja de yo averiguar ambos mundos. Con la Biblia está la parte esta muy ingenua, en la que Dios habla, como el que dijo, la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, que la Biblia no dice eso. La Biblia dice un pez grande. Pero bueno, dice, si en lugar de decir una ballena se tragó a Jonás, dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería porque lo dice la palabra. Bueno, yo digo, no, espérate un momentito. Si dijera que Jonás se tragó a una ballena, o Jonás no era un hombre, o la ballena era una sardina. Entonces está la parte ingenua, pero entonces está la parte esta liberal, donde te quedas sin Biblia. Yo tuve un profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Rochester, que ese tipo te dejaba sin Biblia. Vaya, una crítica de eso, lo que llaman alta crítica, que es una crítica exagerada, que te quedas sin Biblia. Entonces está el otro extremo. Yo escribí estas notas por esa razón, para que fuera un punto intermedio. Se dan cuenta que en estas notas ustedes no encuentran el problema de las figuras retóricas, que en un libro de eso, pero que yo para eso no le veo la vuelta. Entonces van a encontrar una crítica exagerada que no ha resuelto nada, porque yo estando en una reunión en la Universidad Emory en Atlanta, un profesor de teología nos dijo, llevamos 30 años, y de esto hace ya más de 30 años, así que hoy serían como 60 años atrás, dice, llevamos 30 años trabajando con alta crítica y no hemos conseguido nada. Entonces, estas notas yo las preparé para que haya un lugar intermedio, que se conserve la piedad, el respeto a la palabra de Dios, a lo inspirado por Dios, y que se ejercite cierta crítica para ver lo que en la Biblia no lo puede haber escrito inspirado por Dios. Ese es uno de los casos. Entonces uno tiene que tener cuidado
Pablo en algunas cosas yo noto que se enreda y da para atrás y para adelante. Dios no da para atrás y para adelante. Dios hace afirmaciones que no se mueven. Miren, en la Biblia lo que Dios afirma todavía no se ha podido cambiar. Cuando usted lee la historia de la humanidad, hay un montón de cosas que se han cambiado. Por ejemplo, se está cuestionando en literatura que Shakespeare haya escrito lo que se atribuye a él. Y piensa que no fue él el que lo escribió. Cuando usted lee las obras de Homero, la crítica que hay es que si Homero escribió o no escribió eso. Cuando los físicos, y la física es una de las ciencias exactas, pero cuando empezó el problema del átomo, los físicos decían que el átomo es indivisible. Hoy lo parten en 1000 pedazos. La física ha tenido que hacer cambios. En química se han tenido que hacer cambios. En fisiología se han tenido que hacer cambios. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo decían que la grasa del aguacate era dañina al corazón. Hoy están diciendo que la grasa del aguacate es beneficiosa al corazón. La medicina ha cambiado. Todas las ciencias han cambiado. La Biblia, en lo que Dios dice, no ha cambiado. Todavía hay principios en la Biblia que son inalterables, que todavía la investigación no ha podido. Al contrario, lo que ha hecho la investigación es afirmar más las cosas de la Biblia. Yo recuerdo, y yo lo que voy a cumplir son 76 años, quiere decir que yo no tengo 200, pero yo recuerdo cuando yo leía, y en antropología se decía que ciudades de las que habla la Biblia no existían, nunca existieron, que eso fue un mito de la Biblia. Sin embargo, con el desarrollo de la arqueología, hoy el mapa de la Biblia ha sido restaurado. Y hoy fuera de la Biblia tú puedes establecer que ciudades de que habla la Biblia, que son ciudades de las que no quedaba ningún vestigio, y decían, la Biblia es un libro mitológico, esas ciudades se las inventaron ellos. No, la arqueología moderna ha ido formando. Quiere decir que lo único que ha hecho la ciencia y la investigación es establecer lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hoy se dice que la Biblia, o sea que la ciencia moderna va haciendo al mundo más teológico que científico. Porque hoy muchas de las cosas que la ciencia está descubriendo, y hay libros de eso, o sea, no es cosa que yo me inventé, sino libros donde yo lo he leído, científicos famosos que dicen que la Biblia, que la ciencia hoy nos acerca más a la Biblia que a negar la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene que trabajar con esto para ver dónde es que Dios habla a Dios. Porque lo que se ha desmentido es lo que está en la Biblia que no lo dijo Dios. Por ejemplo, lo que Pablo dice está desmentido, pero lo que Dios dice no está desmentido. Y por eso es la importancia de estudiar lo que la Biblia enseña. Y ese es un versículo que no es lo que Dios dice. Pero, por ejemplo, tú dices que Pablo... O sea, que hay momentos en la Biblia en los que no hay inspiración. Sí, no. Pero entonces, esos textos que vienen, porque tú has dicho que para poder, al menos hay que tener 2 o 3 textos que aseveren lo que dice ese texto para poder tener una base en la que se afirme que es Dios quien está hablando o que es verídico lo que se está diciendo. Tanto Pedro como Pablo dicen que la Escritura es inspirada por Dios. Sí. Ahora, nosotros vamos a estudiar una regla próximamente, que la acabamos hoy, donde se nos enseña que uno tiene que mirar esto. Y esto es lo que yo me doy cuenta que con la gente le da trabajo asimilarlo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero todo lo que tiene la Biblia no está inspirado por Dios. ¿Puedes explicarlo eso? No, mira. No, vamos a decirlo otra vez. ¿Puedes explicarlo? Porque es un
No, yo te estoy diciendo que esa es una de las cosas que yo encuentro que le está a trabajo a la gente similar. Pero es bueno saberlo. Sí, la Biblia en su totalidad está inspirada por Dios, pero todo lo que tiene su totalidad no está inspirado por Dios. ¿Cómo se explica esto? Es sencillo. Fíjense, hay una diferencia entre la inspiración de lo que tiene a la inspiración de lo que contiene. Un ejemplo, cuando ustedes van al jardín del Edén, la serpiente, Dios dijo, no comas de ese árbol. Y la serpiente le dijo, sabe Dios que cuando ustedes coman de ese, van a ser igual que él. Y Dios lo que no quiere es que ustedes sean igual a él. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Inspiró Dios eso? No, pero... Entonces Dios lo que tiene es lo que llaman en psicología múltiple personalidad. No, pero supuestamente tanto Génesis como el Pentateuco se dicen que fueron escritos por Moisés y de alguna manera Dios tuvo que inspirar a Moisés o decirle lo que había ocurrido. Si no, ¿cómo se sabe que ocurrió aquello? Claro. Bien, pero entonces Dios inspiró. Pero Dios inspiró a Moisés a decir lo que había acontecido en el Génesis. Eso, pero entonces... En el huerto, perdón, en este caso. Claro, pero las palabras de la serpiente las inspiró Dios. No, las palabras no. Pero están en la Biblia. Y todo lo que está en la Biblia está inspirado por Dios. Entonces Él inspiró esas palabras. Sí, pero se puede hacer el paralelismo, como por ejemplo en una novela está el autor y están los personajes, y que lo que dicen los personajes no es sistemáticamente lo que piensa el autor. Entonces, ¿inspiró Dios esas palabras o no? ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de esto van a ser igual que Él? Dios lo dijo. Dios lo dijo. El Espíritu Santo habló a Moisés para escribir aquello que era ignorado por Moisés y por el pueblo. Pero bueno, sí, pero... No inspirado, ¿de acuerdo? No, y entonces esa parte no está inspirada. Yo digo, pero no está... No inspirada, no. No está inspirada. No, yo no digo que no sea inspirada. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo habló Bien. a Moisés. Ajá. Y le dijo, escribe, igual que le dice el ángel a Juan, escribe esto, igual que le dice el ángel a Daniel en la visión, escribe la visión, etcétera, etcétera. En este sentido. Entonces, ¿qué es lo que está inspirado? No quedamos en que Dios lo hace todo, bueno, y lo que consideramos malo, pues lo hace todo. Entonces Dios inspiró esas palabras. Pues sí. Para mí no. A ver, me tienen que hablar uno a la vez porque yo todavía no he desarrollado la capacidad de oír a dos al mismo tiempo. Sin duda alguna Dios no inspiró esas palabras que la serpiente dijo. Pero entonces toda la Biblia no está inspirada. ¿Pero en qué quedamos? ¿Cómo? Lo que está inspirado es el registro de esas palabras. O sea, no las palabras. Fue intención de Dios que esas palabras quedaran registradas en la Biblia. Pero no las palabras. Ve, hay una diferencia. Toda la Biblia está inspirada por Dios, pero unas cosas, lo que está inspirado es la idea, y otras cosas, lo que está inspirado es que se conserve la idea. ¿Le hace diferencia a ustedes? En otras palabras, como dice Luis, el Espíritu Santo le reveló a él. Entonces, está inspirado que él escriba eso, pero no está inspirado lo que él escribió. Lo que él escribió no está inspirado, pero que lo escribiera sí está inspirado. Entonces, la diferencia, uno tiene, el hermeneuta, su trabajo es distinguir qué está aquí como inspiración divina y qué está aquí como registro divino. Entonces, Dios inspiró que apareciera eso, pero Dios no inspiró lo que eso dice. Entonces, uno tiene, el trabajo de la hermeneuta es distinguir. Y por eso es que este es un trabajo tedioso, un trabajo analítico, un trabajo crítico. Ahora, hay una crítica
que llaman alta crítica, que desarma todo. Por ejemplo, nada de lo milagroso de la Biblia lo inspiró Dios. Yo tuve un profesor del Nuevo Testamento que cuando llegamos a la parte esa del ángel que saca a Pedro de la cárcel, el hombre, yo creo que no sé si lo dijo por fastidiarme o qué, pero dice delante de la clase, me dice, ¿y qué tú estás diciendo? Que un ángel aleteando se metió en la celda y sacó a Pedro. Yo le digo, bueno, mira, yo no sé si el ángel aleteaba o no. Lo que yo sé es que se metió y se fue. Porque para la alta crítica, lo milagroso, eso es como mentarle la madre. No pueden trabajar con nada milagroso. Yo tuve otro profesor en la misma facultad de religión, pero de historia de la iglesia. Yo estudié con él los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia, la relación entre el Imperio Romano y la iglesia. Y yo no sé por qué, si era un curso de historia de la iglesia, él se metió en el Antiguo Testamento y citó a los muros de Jericó. Entonces él dice, bueno, los muros de Jericó, uno sabe lo que ocurrió en una ciudad antigua por la posición de las ruinas de los muros. Si las ruinas están hacia adentro, fue una invasión. Si están hacia afuera, fue una guerra civil. Si están a los dos lados, una combinación de los dos fenómenos. Los muros de la ciudad de Jericó, las ruinas están a ambos lados. Por lo tanto, la conclusión arqueológica es que la población de Jericó, parte de la población, atemorizada por la invasión judía, combinó fuerzas y los judíos le dieron de afuera para adentro y los de Jericó de adentro para afuera y los tumbaron así. Esa es la posición arqueológica aceptada. Entonces yo le dije, pero mire, hay otra posibilidad. Y él entonces me dijo, bueno, un temblor de tierra. Digo, sí, eso lo pudo haber hecho, pero yo estoy pensando en otra cosa. Y como él sabía que yo era cristiano, porque yo no soy cristiano del servicio de inteligencia, yo soy cristiano público, y lo digo en cualquier lugar, y todavía gracias a Dios nadie ha podido ridiculizar mi fe. Y yo he defendido mi fe delante de catedráticos universitarios, y no la han podido ridiculizar, porque yo no ando con la fe esa puesta con almidón en papelitos, esa bobería que enseñan en algunas iglesias. La fe cristiana, bien armada, no la puede ridiculizar nadie. Podrán creerla o no, pero no ridiculizarla. Entonces, yo le dije, ¿hay otra posibilidad? Sí, yo creo que un temblor de tierra lo puede hacerse, pero yo estoy pensando en otra. Entonces, como él sabía que yo era cristiano, me dice, ¿a qué te refieres? ¿A Dios? Le digo, sí, porque mire, si a los muros le dan de arriba, los rajan a los dos lados como la leña. Y parece que cogía al gringo fuera de base, porque me dice, oh, that could be another possibility. Oh, esa podría ser otra posibilidad. Claro, él no puede probar lo arqueológico, y yo no puedo probar lo de fe. Pero lo que ninguno de los dos podemos hacer es ridiculizar al otro. Y eso es lo que es fe. Pero ellos no pueden trabajar con la parte milagrosa. Entonces, si uno desarrolla la autonomía bíblica, tú distingues dónde Dios inspira el concepto y dónde Dios inspira solamente que aparezca el concepto. O sea, por eso que tú puedes distinguir qué dice la superstición, qué dice el autor, qué dice la cultura y qué es lo que dice Dios. La ventaja de esto es que cuando tú lo aíslas, saber lo que dice Dios te da lo que yo llamo libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo respeto todas las costumbres, respeto todas las ideas, pero mi vida la determina solamente Dios. Porque Dios es el que condena, Dios es el que salva. Y la idea es esa, la idea es esa. Entonces estamos claros hasta ahí. Vamos a la próxima regla. Y esta regla tiene que ver con lo que acabamos de decir. Bueno, no, si la tienes ahora, porque es ahora o calle hasta la muerte. Por ejemplo, tú, entonces diríamos que lo que estás diciendo, insinuando, o según tu opinión, es que Pablo en algunas cosas está errado. Errado completamente.
cómo Dios puede permitir que Él escriba unas palabras que están supuestamente dirigidas a lo que va a ser la Iglesia de Dios y permita que se escriban en el libro que nosotros entendemos que es el libro de Dios e inspirado por Dios, sabiendo que Pablo está errado. Muy fácilmente. Dios es un ser tan seguro de sí mismo que no tiene temor a que lo malinterpreten. En otras palabras, cuando tú estás seguro de ti mismo, tú le das permiso a que hable el que está en contra tuya. Las dictaduras son las que no permiten opiniones opuestas. Y esa es una de las ventajas que tiene la Biblia. Pero cuando tú lees la historia, los próceres de la historia, lo único que se escribe es lo bueno. Yo me busqué un problema con un anciano en una iglesia donde yo era pastor en Miami, porque yo dije algunas cosas de José Martí. A José Martí le decían ginebrita, porque el tipo se buscó un lío con una muchacha allá en Guatemala, lo que llaman la niña de Guatemala. Y entonces yo dije, bueno, ustedes siempre hablan del apóstol, pero miren, el apóstol tiene algunas cosas, y lo dije no para ofender a Martí, sino para probar la historia bíblica. En la historia de la Biblia se dicen las virtudes de David y las pocas vergüenzas de David. Cuando tú lees historia de Cuba, lo único que tú lees de José Martí es todo lo bueno. Y cuando yo dije, no, mira, es porque es una historia humana. Pero miren, en esta parte de Guatemala, y el viejito se fue ofendido porque tocar a José Martí, muchacho, es tocar a Dios. Entonces yo le digo, mire, Dios es un Dios tan libre, tan seguro de sí mismo, que pone las cosas malas y las cosas buenas. O sea, Dios permite que el diablo hable en contra suya, chicos. Pero es por una razón, fíjate, y es lo que a veces la gente no entiende. Cuando cayó el gobierno de Somoza en Nicaragua, hicieron una reunión de líderes evangélicos para discutir la situación de la iglesia en un estado socialista, porque pensaban que eso era lo que iba a ocurrir. Entonces, invitaron a uno del Perú, a mí me invitaron de Estados Unidos y a dos los invitaron de Cuba. Entonces, en una de las conferencias que yo di, yo supe que la audiencia, eran como 1000 delegados, estaba de acuerdo conmigo porque un muchacho se puso de pie, típico revolucionario, con su ropita, su barbita, todo lo que... Bien, a criticar lo que yo había dicho. Y cuando él se puso de pie, porque yo siempre permito que me critiquen, cuando él se paró a criticar, la gente lo mandó a callarse. Que se calla, que se va, que se siente. Porque era ese fervor revolucionario. Entonces yo le dije a la gente, mire, por favor hagan silencio. Y le dije al muchacho, jovencito el muchacho, le dije, mira, pasa aquí donde yo estoy. Subió a la plataforma, le di el micrófono y le dije, ustedes van ahora a escucharlo con la misma atención que me escucharon a mí. Y le dije, hijo, haz tu crítica. Yo regresé a Atlanta, donde yo vivía en ese tiempo, y recibo una carta del director del programa que me invitó, que era un hombre con un doctorado de la Universidad de Harvard, no era ningún bobo. Me manda una carta y me dice, Gerardo, no sabes lo que aprendimos contigo cuando tú le permitiste a aquel muchacho criticar en la manera en que tú lo permitiste. ¿Por qué yo lo hice? 2 razones. Yo no trabajo por impulso. Yo no trabajo en forma pasional. Mis reacciones yo trato que nunca sean pasionales, siempre sean racionales. Porque José de la Luz y Caballero decía, el hombre es la razón, lo demás es el animal. Entonces, yo trato de controlar mis pasiones para que no... La razón. 2 razones. Número 1, independiente a la intención del muchacho, que sea ridiculizarme, avergonzarme, lo que le dé la gana a él. Independiente a su intención, si él demuestra que yo estoy equivocado, ¿me hizo daño o me hizo bien? Me hizo bien, porque me sacó de un error. Y Nicaragua era un cosito así. En el resto del mundo yo no voy a volver a cometer ese error. En Nicaragua no me van a invitar más. Porque me van a decir, oye, me hemos invitado a este hombre, le hemos pagado el pasaje desde Atlanta, lo hemos puesto en el mejor hotel, le hemos dado honorarios de orador para que venga un hijo de él a ridiculizarlo. Ese tipo no viene más aquí. Pero como me sacó del error, me educó. Y ese error yo no lo vuelvo a cometer.
Así que yo salía ganando, aunque él quisiera destruirme. La otra cosa que puede ocurrir es que él no pudiera demostrar que yo estoy equivocado. Y entonces se reafirma mi posición. Yo ganaba de los dos lados. El temor y la inseguridad de la gente es lo que no les permite escuchar la opinión opuesta. Los dictadores saben que lo que están haciendo no lo pueden validar con la razón y por eso asfixian a todo el que habla en contra. Cuando tú estás seguro de ti mismo, tú no tienes temor, porque lo único que puede hacer la gente es enseñarte, nunca atrasarte. Dios es un ser seguro de sí mismo. Él sabe que es Dios, porque es Dios, no porque nosotros confesamos que Él sea Dios. Nosotros no le hacemos falta a Dios. Entonces por eso Él puede darse el lujo de en su palabra dejar que hable Él y que hable hasta el diablo. El trabajo mío es distinguir qué dice Él y qué dice el diablo, para que no me lleve el diablo. ¿Es claro ese principio? Entonces, nunca tengan temor. Si ustedes saben quiénes son ustedes, no tienen que tener temor. Yo sé que hay gente que sabe más que yo, pero sé que hay gente que sabe menos que yo. Y yo no soy el que sabe más ni el que sabe menos, yo soy yo. Miren, yo tengo amigos que si ustedes los oyen, cuando me den la mano esta tarde no se la lavan por una semana, para que les quede la unción. Yo tengo enemigos que si ustedes los escuchan, muchachos, ni vacunados se acercan a mí a 100 metros de distancia, porque eso me lo dijo una mujer. Yo como nunca he tenido secretaria, yo siempre he hecho mi trabajo solo. Yo he estado solo en mi oficina hasta las 10 de la noche con mujeres, con hombres. Una vez como a las 9:30 llegó a mi oficina Carmita, que yo no la esperaba, pero llegó ella con una familia que venían a buscar ropa ahí en la iglesia. Mi oficina estaba en el templo. Y cuando entraron, 9:30 de la noche creo, en mi oficina había una muchacha, de esas que son, le llaman los cubanos pastelitos de guayaba. Se usaba minifalda y estaba sentada en mi oficina con las piernas cruzadas. La familia salió escandalizada y le dijo a Carmita, ¿cómo es posible que el pastor se exponga de esta manera en un lugar solitario? Porque por allí no había, cuando se cerraban las oficinas no quedaba nadie. Se exponga de esta manera, con esto, con lo otro. Entonces hay muchos comentarios en Miami de mí, ¿no? Y esta señora que va, yo la tengo que atender, como yo atiendo en la casa de la familia, en el parque, donde quiera, yo no tengo miedo de andar en ningún lugar. Me dice la señora, si yo creyera lo que me han dicho de ti, no estaría sola contigo aquí. ¿Qué le pueden haber dicho? Hay personas que la opinión que tienen de mí es muy mala. Hay personas que tienen una opinión de mí que cuando me invitan, me dicen, que tú conseguiste a ese hombre, a ese teólogo, a ese pensador, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste que viniera aquí? Esto es una iglesia pequeña, esas cosas. Mi hijo tuvo que parar a uno en Panamá, no sé si les he contado, pero se encuentra con un hombre, un pastor allí, cuando él dice, yo soy David de Ávila, dice, de Ávila, ¿tú conoces a Gerardo de Ávila? Dice, es él mi padre. Dice, papi, se puso a hablar de ti de una manera que te fue elevando, que yo lo tuve que parar y decirle, ¿usted está hablando de mi padre o de otro Gerardo de Ávila? Dice, papi, porque yo vivo contigo y tú no eres todo lo que él decía. Yo vivo contigo y tú no eres todo lo que él decía. Ahora, ¿qué es lo que yo he aprendido de eso? A mantener distancia de mis amigos y de mis enemigos. Porque yo no soy tan malo como dicen mis enemigos, ni tan bueno como dicen mis amigos. Si yo me llevo por la opinión de mis enemigos, me deprimo y me hospitalizan. Si yo me llevo por la opinión de mis amigos, estoy arriesgándome porque antes de la caída es la altivez de espíritu.
Y si yo creyera lo que ellos dicen de mí, yo pensaría que yo tengo el manto de Elías y el de Pablo. Los dos mantos los tengo yo encima. Y yo no tengo ninguno de los dos mantos. Entonces, por eso en la Biblia, ustedes encuentran, Dios es un ser seguro. Y Él permite que en la Biblia aparezca todo lo que a la gente se le ocurrió decir. Y entonces nosotros tenemos que decidir si creemos o no creemos en Él. Por eso algunos amigos míos creen en mí al extremo. Un médico me dice una vez, mira, de ti dicen un montón de cosas, pero a mí, para yo cambiar la idea que tengo de ti, me tienen que traer un video. Y el que me traiga el video yo lo llevo a un laboratorio para que me examinen el video, a ver si es un video de verdad o lo han arreglado para denunciarte a ti. Por eso es que yo no explico nunca. Yo tengo un papelito que conseguí en un restaurante que dice, nunca expliques. Tus amigos no necesitan la explicación y tus enemigos nunca la van a creer. Si aquí llega la noticia de que yo violé a una niña de 5 años y ustedes no me quieren invitar más por eso, ya yo sé que ustedes no saben quién soy yo. Y entonces no me tienen que invitar, es que a mí no me interesa venir. Pero si ustedes saben quién soy yo, ustedes van a decir, está equivocada la información. Entonces por eso yo vivo tranquilo. Los que me conocen nunca dudarán de mí. Y los que me conocen nunca creerán en mí. Entonces yo no tengo que afirmarle a los que me conocen, pues ya me conocen. Y no tengo que probarle a los que no me conocen porque nunca lo van a aceptar. Y eso es lo que pasa con la Biblia. Los que creemos en la palabra de Dios, no tenemos problemas con los problemas que tiene la palabra de Dios. Y los que no creen en Dios, pues se van a inventar problemas para no creer en Dios. Es claro eso, ¿verdad? Bien. Miren la próxima, que tiene que ver con esto. Debe distinguirse entre lo que Dios ordena u opina y lo que Él solo registra en su palabra, que es de lo que hemos estado hablando. Miren un pasaje. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Esto lo inspiró Dios o inspiró Dios que se registrara en su palabra? ¿Por qué lo segundo? Sí, pero cuando usted coge, hay Biblias donde ya el pasaje completo no aparece en algunas Biblias, ya lo eliminaron, pero todavía aparecen algunas. Ahora ustedes me tienen que dar su criterio, porque aquí es donde viene el principio hermenéutico. Yo no puedo caprichosamente decir que eso no lo inspiró Dios porque no está de acuerdo con mis ideas. Porque hay gente que lo que inspiró Dios es lo que está de acuerdo con ellos. Y lo que no está de acuerdo con ellos no lo inspiró Dios. No. Criterio hermenéutico es determinar, independientemente de lo que yo creo, ¿lo inspiró o no lo inspiró? Entonces, si ustedes dicen que este pasaje Dios no lo inspiró, que lo que inspiró Dios fue que estuviera aquí, tienen que probarlo. ¿Inspiró Dios este pasaje o no lo inspiró? ¿No dice que Dios también es Dios el día de reposo? ¿Será para hacer el bien a la gente el día de reposo también? Claro, pero este pasaje del estanque,
¿Cómo? Yo creo que se lo inspiró Dios porque ahí estaba Jesús. Bien. No fue porque Pablo lo pensó, estaba Jesús ahí en ese momento. Ahora, déjenme ahora para que ustedes vean cómo se llega a la conclusión. Porque este es un taller de metodología. No decir lo que Gerardo cree y lo que no cree, sino herramientas técnicas de cómo se llega a la conclusión. Fíjense, el contenido de este pasaje no puede ser un método divino de sanidad divina, por una sencilla razón. ¿Cuáles eran las enfermedades de que habla? Fíjense para que ustedes vean cuál es la metodología. Hacerse una serie de preguntas metodológicas. Eso. Para que ustedes observen que esto no es asunto de mentes extraordinarias. Es asunto de metodología. Primera pregunta. ¿Qué enfermedades habían? Ciegos, cojos y paralíticos. Pueden haber cardíacos, pueden haber habido personas con alergia, qué sé yo, pero no lo dice. Los únicos que menciona son ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué tienen en común esas patologías? Limitaciones de movimiento. Limitaciones de movimiento. ¿Cómo se sanaba esta gente? Porque un ángel aparecía. Un ángel aparecía. Según la Biblia, los ángeles pueden estar presentes de cuántas maneras. Obsérvense que son todas preguntas, no hay aquí un cerebro especial ni nada. Son preguntas metodológicas en cierto orden. Según la Biblia, un ángel puede estar presente de cuántas maneras. Físico, en sueños. En otras palabras, ¿cuántas maneras? Visible, visible o invisible. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Al lado mío siempre hay un ángel. Yo nunca lo he visto. A lo mejor si un día lo veo me muero del susto, muchacho. Pero nunca he dudado que está a mi lado. Pero nunca lo he visto. Hay otros ángeles que se aparecen. En la Biblia se le aparecieron ángeles a Abraham, a fulano, los invitaron a comer y todo eso. Bien. Si el ángel que viene aquí no dice en qué forma viene, si viene invisible, están todos parejos. Pero si viene visible, ¿quién se quedó fuera del grupo? Los ciegos se fregaron. Bien. ¿Se fijan qué fácil es esto? ¿Se fijan qué fácil es? No hace falta una aureola aquí, chicos. Próxima pregunta. ¿Cómo era que el ángel sanaba a la gente? Moviendo el agua. ¿Cuántos fenómenos, además del ángel, pueden mover el agua? El viento. Si las aguas se movieron y el ángel es invisible, la gente no sabe si fue el ángel o fue el viento. ¿Cuánta gente se tiró al agua cuando se movió? ¿Cuánta gente se tiró al agua cuando se movió el agua y no fue el ángel, fue el viento y por eso no se sanaron? Una pregunta, Gerardo. Mira, dice que esto fue durante una fiesta de los judíos, ¿no? Sí. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿Dónde estoy? Estás perdida en el desierto sin cantimplora. Sí. Dicho en puertorriqueño, estás más perdida que un juez visco. Si esto era tan normal, ¿no? El que pasara esto, o era una costumbre, o era... Claro. Pero sí. Arqueológicamente hay una respuesta a eso. No, el estanque sí existió. Sí, pero se supone que había unas corrientes de agua que hacían que se movía el agua. Sí, por eso, pero que el estanque no hay problema. Existió el estanque. Sí. Y la gente asistía. Y que se movía el agua. Bien, pero entonces fíjense, si era el ángel o si era el viento. Ahora, la próxima cosa, ¿cuándo venía el ángel? A las 4 de la tarde, el segundo martes de cada mes.
Así venía. De tiempo en tiempo, cuando le daba la gana al ángel aparecerse por allí. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente se tiró al agua sin ser el ángel? Nadie sabía cuándo venía el ángel, tenía que pasarte ahí 24 horas al día. Por si acaso, porque se le ocurre llegar a las 4 de la mañana, chicos. Bien. La otra cosa, ¿a cuánta gente sanaba el ángel? A uno, al primero que se tirara. Desde un punto de vista socioeconómico, ¿quién estaba en ventaja? El miserable ese que llevaba 38 años ahí, y él dijo, es que cuando yo llego ya otro se tiró primero que yo. O el hijo de un centurión que trae 100 soldados aquí y hace allí una cortina de soldados y le dice a un esclavo, tan pronto el ángel se mueve al agua, los soldados dicen, ustedes no dejen que nadie se tire, y los esclavos cogen a este corriendo y tiran a su hijo. Todos estos miserables están en desventaja, y después de tanto esfuerzo sana a uno, chico. Ahora, aquí esto ya tienen todos los elementos de juicio, ahora vamos a cerrarlos. ¿Imaginan ustedes a un Dios de amor con un método de sanidad que le dice a los cojos, a los ciegos y a los paralíticos hacer una carrera de velocidad en sus puntos? A correr, y que el primero que se tire. ¿Tú sabes lo que es una competencia de velocidad entre ciegos, cojos y paralíticos? Chico, eso es un acto de crueldad. ¿Cómo el Dios de la Biblia va a hacer eso, chico? ¿Tú eres loco? ¿Te chupa el dedo? ¿Qué es lo que te pasa? Hacer una competencia de velocidad entre ciegos, cojos y paralíticos en sus puntos. ¡Pa! ¿Tú sabes cuánta frustración tiene que haber habido allí? Esa es una superstición del siglo I. Ahora venimos a la pregunta que Luis planteó: ¿por qué Dios pone esas cosas? Para mí, si es que esto alguna vez apareció en el manuscrito original, que yo lo dudo, pero sí pudo haber aparecido. ¿Por qué apareció? Miren lo que hace Cristo. Levántate y anda. Esto aparece, en mi opinión, si es que apareció alguna vez, aparece para decir, miren, yo no lo sano de esa manera. La manera en que Dios sana es de esta. Levántate y anda. Y entonces él pone como fondo una referencia de la superstición del siglo I. Ahora, la última pregunta. ¿Se sanaba la gente? Tienen que haberse sanado. Si no se hubieran sanado, eso no se habría perpetuado. Pero la medicina moderna hoy nos enseña que el 85% de las enfermedades, si no ha cambiado la estadística, son psicosomáticas. Yo estuve en una reunión con un profesor, con un investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, y ya debe haber cambiado, y él nos dijo que el 85% de las enfermedades son autoinducidas, y el otro 15% no saben de dónde rayos salen. Mucha de la gente que está enferma hoy, está enferma aquí. Y las enfermedades de aquí se producen por impresiones. Se pueden curar por impresiones también. Tan fácil como eso. Entonces, personas que creen que el ángel mueve el agua y que el primero que se tira se cura, hay muchas parálisis que son parálisis psicosomáticas, que no hay una razón orgánica para que la persona esté paralítica, pero está paralítica por un susto, por una impresión, por qué sé yo qué cosa, y lo que hace falta es un golpe a la inversa de la misma intensidad para que se cure. La salud y la enfermedad dependen mucho de eso. Por ejemplo, yo tengo un médico amigo que él me dice que yo me voy a aburrir de vivir, porque él se sorprende que a la edad mía yo sea así.
Yo puedo coger un avión. Yo he cogido un avión a las 6 de la tarde en Miami. He llegado a las 8 de la mañana a Madrid. He cogido a las 9 de la mañana un avión para Barcelona. En Barcelona he cogido un tren para llegar a cerca de Figueres. Y allí me han recogido en un coche, me han llevado a una escuela y he empezado a dar clases. Y yo estaba en Brasil en unas reuniones y me dice un misionero brasilero que conoce a Carmita, le dijo a Carmita, yo no sé, Carmita, ese hombre, ¿qué es lo que le pasa? Mira, ha estado hasta las 12, la 1 de la noche hablando con pastores allí y a las 7 de la mañana es el primero que está en el comedor para desayunar, tan fresco como una lechuga. Aquí en Barcelona un pastor se frustró conmigo porque me dice, era como a las 12 de la noche, me dice, yo no me explico, Gerardo. Yo tengo 55 años y estoy hecho polvo. Y mira él cómo sigue hablando ahí. Y la gente se sorprende. Entonces yo tengo otro médico amigo que dice, lo tuyo es genético, que tú vienes de buena genética. Yo le digo, sí, yo sé, está bien. Yo pienso que eso pueda contribuir. Pero también contribuye que aquí yo no tengo 76 años. Y está probado en medicina. Fíjense. La primera edad que tuvo el ser humano fue edad cronológica. Los años que hace que nació. Cuando surgió la psicología, surgió lo que se llama edad psicológica. Y lo último que la medicina está planteando es lo que llaman edad de vitalidad. Cada vez que me toma la presión arterial, la enfermera dice, tú eres un muchacho. Pero muchas de las presiones arteriales son emocionales. Hay algunas que sí son una razón química, pero muchas de las presiones arteriales es la preocupación, la tensión, la agonía de la gente. Y mi filosofía es, peíname despacio que estoy apurado. En mayo, a fines del año pasado, descubrieron que yo tenía cáncer en la próstata. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, me dicen, me chequearon la sangre y dice, óyeme, mira, está un poquito alto, pero no tan alto, pero a tu edad, porque toda la gente mete a tu edad. Carmita está siempre con esa lucha. No que a nuestra edad, no me metas a mí en eso. Tú hablas de la tuya, pero no me metas a mí en eso que a nuestra edad. Que a nuestra edad no se hace esto, que a nuestra edad no se hace aquella cosa. Usted hable de la edad suya, no me meta a mí en ese lío, que yo no tengo los problemas suyos. Entonces, pues viene el médico también a decirme, no está alto, pero a tu edad es bueno que un urólogo te chequee. El urólogo me chequeó y me dice, mira, la próstata está blandita, no está crecida, pero a tu edad, púnchale, yo me la enroscara en el pescuezo. A tu edad hay que hacerte una biopsia. Pues hágame la biopsia. Descubre, la biopsia que me hicieron, solo parten en 6 partes y una de las partes tenía el 10% con cáncer. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, pues estas son las posibilidades. Pues métale mano ya. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya, tiene un mano eso. Y ya, se arreglaron 2 semanas ahí guindado yo en la casa y todo. Ya, para adelante. Ya. Ahora yo me pongo, ay, que tengo cáncer en la próstata, que a mí nunca me había dado cáncer, porque eso es lo que dicen, a mí nunca me había dado esto. Claro que nunca te había dado eso, tú nunca habías tenido 20 años, o nunca habías tenido 30. O sea, yo no sé la gente cómo piensa. El hecho que yo nunca lo haya tenido no quiere decir que no me puede dar ahora. Entonces lo que hay es que bregar ahora no con que si me dio no me dio. ¿Qué se hace con lo que me dio? Pues me mato, me muero, no te quedan 15 días, pues tengo que salir a la calle a hacer muchas cosas porque... Y cuando te dicen que tienes 15 días y vas para la casa y te sientas, te mueres a los 10 días. Pero si cuando te dicen que tienes 15 días, dices, oye, como tengo que hacer cosas, muchachos, yo tengo que apurarme porque no me va a dar tiempo, duras más de 15 días. Porque la mente es así. O te mata antes de tiempo o te da más vida. Entonces, vamos a vivir, vamos a dar cuenta, la actitud frente a la vida. Entonces me hicieron todas las cosas y gracias a Dios, pues estoy bien. Y si estoy mal, pues me muero mañana. Y no dicen que aquello es mejor que esto. Pues entonces salí, y si no hay nada allá, pues no me voy a enterar que no hay nada, porque donde no hay nada, pues no se sabe nada. Así que tampoco me voy a preocupar y si no hay nada. Pues si no hay nada no lo sabré, chicos, que me engañaron en ese departamento. Porque donde no hay nada, nada se sabe. ¿Es claro el asunto? Bien, ok. Entonces, fíjense ustedes, este pasaje
¿Qué es eso? ¿No hay más historia? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Esta historia de Bethesda. ¿Cómo? El estanque de Bethesda. Sí. ¿Aparece algún otro libro que no sea la Biblia? El estanque sí aparece. El estanque aparece y aparece que iban los enfermos y todo eso. Eso era el Lourdes del siglo I. En otros libros, en libros de historia. En libros históricos aparece, sí. Eso era el santuario de Lourdes en el siglo I. ¿Que se sana la gente? Claro que se sana, por esto que está aquí. Porque esto enferma y esto sana. Entonces, yo creo que una de las cosas que me ayuda, yo creo en Dios, que Él me ha dado energía, me ha dado vigor, todo lo que quiera, pero yo también creo en que yo estoy utilizando la mente que Dios me dio. Porque lo que pasa es que la gente cree que Dios obra en forma mágica. No, Dios obra a través del sistema que Él ha creado. Y entonces, en mi mente siempre hay la esperanza. En mi mente siempre hay la posibilidad. En mi mente siempre hay el disfrute. ¿Te das cuenta? Yo estaba en unas reuniones en Venezuela, en Caracas, de esas maratónicas. Como a las 5 de la tarde, yo recuerdo a la persona que me estaba haciendo la pregunta, pero el cerebro me dice, como cuando la luz se apaga y se enciende. Y me dio un susto, muchacho, porque se me está acabando la gasolina. Le dije a la gente, mire, vamos a parar aquí en este momento, llévenme al hotel, me voy a dar una ducha, voy a dormir un rato, y vengo y yo sigo en el mismo punto donde yo termino aquí. Pero ahora no puedo seguir. Cuando me pasó eso me dio un susto, porque dije, se me está acabando. Yo empecé muy joven este trabajo. Digo, ya no tengo la energía. Esa es la verdad. Me dio un susto. Pero la mente, te repito, puede ser tu mejor amiga, tu peor enemiga, como tú la manejes. Con la mente no se trabaja con ilusiones, porque el que vive de ilusiones muere de desengaños. Con la mente se trabaja con realidades. Acepté de frente, cogí el toro por los tarros, por los cuernos. Es verdad, no tengo la energía de los 20 años. Yo tenía 40 años en ese tiempo. No tengo la energía de los 20 años. Pero ahora tengo la educación y la experiencia que no tenía cuando tenía 20 años. Y tu mente puede encarcelarse en la pérdida de la energía de los 20 años o puede disfrutar la experiencia y la educación de los 40 años. Le hice sepultura, le guardé luto por 15 minutos a la energía de los 20 años y celebré el nacimiento de la experiencia y de la educación de los 40 años. Y muerto el pollo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y el muerto al hoyo y el vivo al pollo. ¿Dónde pasó eso? Aquí. Entonces muchas de esta gente estaban enfermas aquí. Y al tirarse al agua, el susto del agua, del ángel, de toda la coreografía esa, que es lo que hacen en algunas campañas. Yo no sé si lo hacen de maldad, de poca vergüenza, de ignorancia o de buena fe. Pero tú llegas a un lugar donde hay enfermos y tú te paseas, porque ellos pasean y ponen a todo el mundo a temblar. Entonces primero te dan una descarga. Hoy tengo la unción más grande de mi ministerio. Silencio, hermano, que Dios me está hablando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchacho, te sanas porque te sanas. Eso funciona. Yo sé cómo se hace eso. Yo les he contado a ustedes que yo hice a un muchacho pentecostal sentir los efectos del alcohol tomando Pepsi-Cola. Porque la mente se puede manipular para bien o para mal. Y por eso es que la Biblia insiste tanto en la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia insiste tanto en tener la mente de Cristo. Y yo les voy a decir una cosa. Como dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, si yo juzgara a Cristo por la mente de algunos cristianos, Cristo está para que lo metan en un hospital psiquiátrico, sin esperanza de darle de alta. Porque tanta tontería de los cristianos, tantas boberías, tantos líos que se forman, tantas fantasías y tantas cosas, y están desperdiciando la vida que Dios quiere que ellos vivan, para su gloria y para su honra.